Muy bien, mi nombre es Jonathan Alvear y hoy voy a hacer la presentación de la explicación del análisis de señales en corriente alterna. Muy bien, pues la expresión, la expresión primitiva para las señales de corriente alterna está dada por el voltaje con respecto al tiempo es igual a la amplitud bien sea una función sinusoidal o función coseno, multiplicada por W por el tiempo, más o menos phi, que es un número, y más o menos la fase en grados, o bien sea el valor del ángulo. Esta expresión la traducimos en la siguiente, que es la que vamos a usar durante, durante la explicación del circuito, donde tenemos Bt es el tipo de señal, Bp es el valor pico, seno es la función sinusoidal, multiplicada por la frecuencia angular por el tiempo, más o menos la fase en grados o el ángulo. Acá tenemos el circuito RLC que vamos a simular y como consiguiente a analizar. Tenemos que la fuente de voltaje del ejercicio es de 20 coseno de 4t menos 15 grados. Tenemos una resistencia de 60 ohmios, tenemos un capacitor de 10 milifaradios y tenemos una bobina de 5 Henry. En este ejercicio lo que queremos hallar o lo que vamos a hallar es el voltaje o la caída de tensión que pasa por el inductor. También habría otra forma de expresar esta función o esta expresión donde la representamos en forma fasorial o en forma polar, donde obtenemos la amplitud o el valor pico del voltaje, que serían 20 con un ángulo de menos 15 grados. Acá presentaremos la demostración teórica del ejercicio, que explicaremos los cálculos teóricos del mismo. De la fórmula de la fuente podemos sacar el W o la frecuencia angular, que en este caso tiene un valor de 4. Ahora lo que haremos sería hallar la reactancia para poner el capacitor y la bobina en el orden en el orden ohmico de la resistencia, para poder así operar el circuito. Entonces, la reactancia del inductor está dada por la fórmula J, que es un número imaginario, por W frecuencia angular, por el valor que tome la bobina, que en este caso son 5 Henry. Entonces, reemplazando en la fórmula tendremos el número imaginario, 4 de la frecuencia angular y 5 del valor de la bobina. Esto nos da un número J20, un número imaginario J20. Luego, para la reactancia capacitiva tendremos la fórmula menos J sobre frecuencia angular por el valor de la capacitancia. En este caso hicimos un arreglo matemático para poder operarlo en la calculadora, ya que cuento con una calculadora que no tiene números imaginarios. Entonces, esta expresión es lo mismo que decir esta expresión. Entonces tendremos 1 sobre J por la frecuencia angular por el valor del capacitor, que en este caso es 0.01 faradio. Esto nos da un valor de menos J25 como número imaginario. Como siguiente paso hallaremos la impedancia en Z1, que en este caso trataremos de reducir el circuito a un circuito en serie por medio de la reducción del capacitor y de la bobina, ya habiendo anteriormente calculado la reactancia de los dos respectivamente. Entonces, aquí también haremos uso de un arreglo matemático que es cuando dos componentes pasivos están en paralelo, únicamente cuando dos están en paralelo. Entonces, tendremos aquí, bueno, antes cabe recalcar que esta expresión es la reactancia inductiva
y esta expresión es la reactancia capacitiva. ¿Cómo puedo yo refutar que el ángulo en la reactancia inductiva es de 90? Pues bien, tendremos algo que yo le puse para recordar, ya que esto está estipulado para todos los circuitos. Entonces la resistencia tiene un ángulo de 0 grados, para el inductor tiene un ángulo de 90 grados y para el capacitor un ángulo de menos 90 grados. Luego, volviendo al cálculo de la impedancia, tendremos la reactancia del inductor por la reactancia del capacitor y abajo la suma de los mismos, la suma de la reactancia del inductor más la de la reactancia del capacitor. Entonces, operando estos valores tendríamos 20 por 25 nos daría 500, y el valor del ángulo es la suma algebraica entre 90 y menos 90, o sea, la suma algebraica entre los ángulos. Eso nos da un valor de 0. Abajo considero que es mucho más fácil operar en forma rectangular las sumas que en forma polar. Entonces tendremos esta expresión, la cual daría un valor de 0 menos 5 como número imaginario, y esto al pasarlo a una forma polar daría 5 con un ángulo de menos 90 grados. Operando esta división sería 500 entre 5, quedaría 100, y los ángulos sería la resta, sería 0 menos 90. Eso nos daría un ángulo de 90 grados. Esta expresión es lo mismo que decir que nos dio un valor de 0 más J100 ohmios. Entonces el circuito quedaría de la siguiente manera: una fuente que ya explicamos por qué toma este valor, la resistencia de 60 ohmios y la impedancia de Z1, que en este caso es 100 con un ángulo de 90 grados. Luego, para el Z total, como están en serie, la resistencia y la impedancia se suman. Entonces, como lo dije anteriormente, usamos la forma rectangular para la suma. Parte real con parte real daría 60, y la parte imaginaria, como no tiene con qué operarse, queda lo mismo. Entonces quedaría una impedancia total de 60 más J100, que eso también sería equivalente a decir que la impedancia total tiene un valor de 116.6 con un ángulo de 59.03 ohmios. Luego, para hallar la corriente total del circuito, como un circuito en serie, la corriente que fluye por él va a ser la misma. Entonces calculamos la corriente por ley de Ohm, donde en vez de resistencia ponemos la impedancia. Entonces, valor en la fuente sobre la impedancia total. El valor en la fuente dijimos que es 20 a la menos 15 grados sobre la impedancia total, que es 116.6 con un ángulo de 59.03. Eso, como explicamos anteriormente, se opera de la siguiente manera: 20 entre 116.6 nos da 0.171, y los ángulos se restan, menos 15 menos 59, eso nos da un valor de menos 74.03 para el ángulo. Luego, para hallar el voltaje en el inductor, que fue la incógnita del principio del ejercicio, entonces tendremos que multiplicar el valor de la corriente total por la reactancia del inductor, que en este caso es 20 con un ángulo de 90 grados. Entonces, operando estos valores, nos daría un voltaje en el inductor de 3.42 con un ángulo de 15.97 grados. Ese sería el voltaje o la caída de tensión en el inductor. Bueno, ahora explicaré algo, que es que el voltaje, esta expresión, el voltaje que vendría siendo esta parte, es el voltaje pico, es decir, el voltaje si lo midiéramos con un osciloscopio. Pero si lo medimos con un voltímetro, el voltímetro en el software Proteus nos da el valor RMS de la medición. Entonces, para hallar ese valor RMS, sería el voltaje pico, que vendría siendo 3.42
entre la raíz de 2, y eso nos da un valor de 2.42 voltios RMS. Ahora sí, seguiremos con la demostración práctica del ejercicio, donde tenemos el montaje del circuito, el cual es el siguiente. La fuente de corriente alterna le pusimos una amplitud de 20 y le pusimos una frecuencia que está dada por la siguiente expresión. W vendría siendo igual a 2pi por la frecuencia. Despejando el valor de la frecuencia, quedaría que la frecuencia es igual a W sobre 2pi, que eso da aproximadamente 0.636 Hz o 636 milihertz. El análisis de datos del osciloscopio. Bueno, acá tenemos en la señal amarilla, es la fuente de corriente alterna, lo cual tenemos un valor pico de 18.55, lo cual es un valor aproximado comparado con el valor teórico de la amplitud, que nos dieron un valor de 20 voltios. La forma de señal azul es el voltaje que pasa por el inductor, donde obtenemos un voltaje pico de 3.05 voltios, donde comparado con el valor teórico no está del todo alejado, ya que el valor teórico nos dio un valor de 3.42. Además, evidenciamos el desfase con respecto a la señal en la fuente. Vemos que se adelanta, por lo que va a obtener el pico, su valor pico primero que la fuente de corriente alterna. Acá de verdad. Respecto al análisis de datos, tenemos que, aclaramos que la señal amarilla es la señal en la fuente y la señal azul es la de la salida en el inductor. Aquí el osciloscopio nos arroja la amplitud de la fuente aproximadamente, donde nos dio un valor de 18.55, lo que podríamos decir que está correspondido porque es un valor aproximado a 20, que es el valor teórico. También podemos decir que verificamos el voltaje pico de 20 en la señal en la fuente. En la salida del inductor, en la salida, obtuvimos el valor pico sobre el inductor, el cual es un valor de 3.05 voltios, lo cual es un valor también bastante correspondido porque el valor teórico nos dio 3.42 voltios de valor pico o de amplitud, y aquí obtuvimos un valor de 3.05, lo que nos dice que hay una cierta armonía en los valores del cálculo y los valores experimentales. Luego aquí en el análisis de datos, en el análisis de datos del voltímetro, hay que aclarar lo siguiente, y es que el voltímetro nos lee el valor RMS del voltaje. El valor RMS del voltaje está dado por la siguiente expresión, haciendo el valor pico de la señal sobre raíz de 2. Reemplazando los valores en la fórmula, tenemos que el valor pico fue 3.42 voltios sobre raíz de 2. Eso nos da 2.42 voltios RMS. Esto
es el valor medido en la caída de tensión del inductor, lo cual corresponde al valor que midió el voltímetro. Luego, como valor agregado o dato agregado, analizamos el desplazamiento de las señales con respecto al eje X, que es el eje del tiempo. Lo que hicimos fue, con respecto a la señal amarilla, que es la señal en la fuente, en un periodo analizamos cuando la señal corta con el eje X, que es en este punto específicamente, donde se obtiene un valor de 0 segundos. Luego analizamos la señal y miramos dónde cortaba la señal de la salida, o sea, la señal de la tensión en el inductor, donde vemos que corta aquí y obtenemos un valor de 447.5 milisegundos. Estos valores nos sirven para hallar el desfase que hay, de la señal de la salida con respecto a la señal de la fuente. Como conclusión de la práctica, podríamos decir que los valores estuvieron bastante correspondidos y si bien no obtuvimos los valores exactos de los voltajes, obtuvimos valores bastante cercanos, lo cual nos da nociones y nos da razones para poder decir que los cálculos teóricos corresponden con la parte práctica o experimental del ejercicio. Muchas gracias por la atención prestada y bendiciones.